Hola compañeritos, ¿cómo están? Aquí les traemos la resolución de la carpeta de recuperación. Vamos con la experiencia de aprendizaje 2, primer grado de secundaria, Aprendo en casa. Título: autorregulamos nuestras emociones para comunicarnos y planteamos formas para el uso óptimo de los recursos básicos del hogar. Experiencia de aprendizaje 2. Situación: continuamos afrontando la pandemia del COVID-19 con el distanciamiento social y una nueva normalidad para evitar contagiarnos. Esta nueva convivencia ha hecho que surjan situaciones positivas, como pasar tiempo en familia, desarrollar hábitos saludables y asumir diversos roles en la familia y la comunidad. Pero también generan las familias y comunidades distintas emociones, lo cual muchas veces no nos permite comunicarnos de manera asertiva. A partir de la situación responde las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones adversas has identificado en casa? ¿Cuáles son las emociones que se generan en este contexto de nuestro entorno familiar y social? ¿Cómo la regulación de emociones nos ayudará a mejorar nuestra situación actual? ¿Qué acuerdos planteamos en el hogar para regular emociones y mantener una buena convivencia? ¿Por qué es importante hacer un uso adecuado de los recursos básicos del hogar? Propósito de la experiencia. El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que las y los estudiantes planteen propuestas para reconocer y regular sus emociones a través de un afiche informativo, un dibujo libre y el uso adecuado de los recursos básicos en el hogar para generar una mejor convivencia. Producto: propuestas para promover una mejor regulación de las emociones y recursos en el hogar a partir de la elaboración de un afiche informativo sobre las emociones, un dibujo libre con figuras geométricas y una ficha para mejorar el uso de los recursos en el hogar para generar una mejor convivencia. Evidencias: dibujo donde se evidencia la descripción de las transformaciones geométricas que ayudará a autorregular algunas emociones. Afiche informativo sobre las diversas emociones que se evidencian en nuestro hogar. Ficha para analizar al detalle los consumos de los recursos en el hogar y tomar decisiones acertadas para aprovecharlos mejor en la economía familiar. Experiencia de aprendizaje 2. Autorregulamos nuestras emociones para comunicarnos y planteamos formas para el uso óptimo de los recursos básicos del hogar. Actividad 1. Analizamos diversas posibilidades y perspectivas para convivir en armonía. Actividad 2. Planificamos la elaboración de un afiche informativo sobre las emociones y escribimos la primera versión. Actividad 3. Revisamos la primera versión de un afiche sobre las emociones y construimos la versión final. Actividad 4. Elaboramos un dibujo que tenga un diseño creativo empleando transformaciones geométricas. Actividad 5. Planificamos formas para replantear el uso óptimo de los servicios básicos del hogar. Actividad 6. Escribimos un relato sobre los aspectos emocionales que favorecen a una buena relación familiar. Actividad 1. Analizamos diversas posibilidades y perspectivas para convivir en armonía. Te invito a leer el siguiente texto. Todo es mejor conviviendo en armonía. Rosa y Alberto son dos hermanos que eran diferentes en todo. Ella gustaba de la lectura, pero le tenía miedo a la oscuridad. A él le gustaba el fútbol y disfrutaba asustando a su hermana. Cuando estaban juntos, discutían mucho, llegando a los gritos. Una mañana su mamá perdió la paciencia con ellos. Váyanse juntos, les dijo, y traten de llevarse bien y ser amables uno con otro, y regresen a tiempo para la comida. A pesar de que no se soportaban, caminaron juntos. Sin darse cuenta llegaron a un lugar montañoso. Ella dijo: Alberto, vámonos de aquí, este lugar me asusta. Él respondió: si quieres quédate, es tu problema, yo seguiré explorando. De pronto Alberto gritó: Rosa, ven acá. Ella fue a su encuentro. Mira, dijo él, una cueva. Ven, vamos a ver qué hay del otro lado. No, no sabemos qué peligros hay, dijo ella. No seas tonta, dijo Alberto. Yo voy a entrar. Ella decidió esperar hasta que el hermano saliera de la cueva. Esperó y esperó, pero él no salía. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué podía hacer? No le quedó de otra que entrar a la cueva para buscar a su hermano. Aquel lugar era oscuro, húmedo y resbaladizo.
Del otro lado se encontró en medio de un bosque. No había ni rastros de su hermano. Empezó a temblar de miedo. Quería regresarse, pero pensó, ¿qué sería de su hermano si ella se regresaba? Empezó a correr y de pronto frente a ella vio una figura inmóvil como de piedra. ¡Oh no!, gritó. Llegué demasiado tarde. Abrazó la figura fría que poco a poco empezó a cambiar haciéndose más suave y más tibia y empezó a moverse. ¡Era Alberto! Rosa, yo sabía que vendrías, le dijo él y le abrazó fuertemente. Ella se limpió las lágrimas, se cogieron de la mano y corrieron de regreso a casa. Cuando estaban por llegar, Alberto se disculpó con Rosa por todas las malas acciones que había tenido contra ella. Rosa sonrió y respondió, «Está bien, hermanito, voy a hacer de cuenta que nada pasó. Tú también discúlpame y prométeme que a partir de hoy todo será diferente. Yo te quiero mucho y hoy he descubierto lo importante que eres para mí. Además, mamá estará feliz de que nos llevemos bien». Alberto volvió a abrazarla diciendo, «Gracias por ir a buscarme y demostrarme lo valiente que eres». Cuando llegaron a casa, mamá les dijo, «Los noto muy callados, ¿está todo bien?». Rosa y Alberto solo sonrieron y disfrutaron el rico almuerzo que mamá les preparó y a partir de aquel día aprendieron a convivir en armonía. Reflexión de la historia. Debemos aprender a comunicarnos oportunamente porque la falta de diálogo deteriora las relaciones. Si los malentendidos no se aclaran, se generan los problemas. A veces las situaciones son pequeñas y fáciles de resolver, pero cuando pasa el tiempo se van acumulando y se hacen más grandes de lo que realmente eran al comienzo. Lo importante si nos equivocamos es que pidamos disculpas, así como Rosa y Alberto que finalmente lograron entenderse porque errar es de sabios y rectificar es de valientes. Para reforzar nuestras ideas, ¿qué significa vivir en armonía? Es lograr un equilibrio en tus pensamientos, acciones y sentimientos a fin de disfrutar cada momento, vivir en paz contigo mismo y las personas que te rodean. Esta armonía se da en base a los valores inculcados y el entendimiento entre los miembros del hogar que se da mediante diálogos entendidos y un ambiente armónico, confiable, seguro y honesto. Ahora te invito a que describas tu propia reflexión sobre la historia que te presentamos anteriormente. Aparte de tener una buena comunicación, debemos comprendernos y sobre todo respetarnos los integrantes de una familia. Puede que tengamos diferentes gustos o aficiones, comportamientos, maneras de pensar, pero eso no significa que vayamos a perjudicar al otro. Tampoco se trata de no realizar las actividades que nos agraden o reprimir tus sentimientos o emociones, sino más bien llegar a un acuerdo o solución para que no salgan afectadas ambas partes. Concluye tu reflexión presentando un esquema familiar para lograr una buena convivencia familiar. Guíate del ejemplo de los recuadros superiores para completar los recuadros en blanco utilizando los mismos enlaces que se encuentran en dicho espacio. ¿Cómo lograr la buena convivencia familiar? Reconociendo el respeto como base para vivir en armonía. Mi familia, que todos tenemos diferentes gustos, comportamientos, forma de pensar, emociones, etc. Pero que eso no significa que no podamos convivir en armonía. Solo tenemos que establecer acuerdos y llegar a una óptima comunicación. Participando en la formulación de acuerdos y normas de convivencia en mi familia. Actividades en familia como ir de paseo, hacer deporte, jugar, ir al cine, entre otras actividades recreativas que fortalecerán los lazos de confianza y mejorará el clima familiar. Brindando afecto y confianza para establecer acuerdos. Apoyo y motivación cuando alguien de la familia lo necesite. Esto mejorará la empatía, seguridad y comunicación entre los integrantes de la familia. Revisando y evaluando las normas según sea necesario. Nuestra conducta y forma de actuar con el propósito de reflexionar y mejorar para tener un mejor clima familiar. Actividad 2. Planificamos la elaboración de un afiche informativo sobre las emociones y escribimos la primera versión. En esta actividad observarás unos afiches y a partir de la información que te ofrecen estos textos, opinarás sobre su contenido, su organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor. Ello te permitirá familiarizarte con el tipo de texto que elaborarás como producto final. Observa los afiches que se presentan y luego responde. Tenemos aquí un afiche. Yo me quedo en casa. Protégete del coronavirus. Disfrutando de juegos de mesa en familia. Y aquí abajito nos deja la fuente. Tenemos aquí otro afiche. Infografía. Ante las bajas temperaturas, aumenta tus precauciones. Las vacunas son gratuitas.
Vacúnate para reducir el riesgo de contraer la influenza y el neumococo. Niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. Debajo también nos dejan la fuente. ¿Por qué hay dibujos o imágenes? Porque de esa manera entendemos mejor la intención del afiche. ¿Qué puedes decir de los afiches? Es un texto dinámico con un propósito que puede ser informativo, expositivo o publicitario. ¿Para qué se usan los afiches? Para hacer público un mensaje y para difundirlo. Nos informamos. ¿Qué es el afiche? Es un texto a través del cual se difunde un mensaje con la intención de promover un servicio, un producto o un bien, para invitar a participar en alguna actividad o actuar de cierta forma. Importancia de los afiches. En la actualidad, los afiches se utilizan para todo tipo de comunicación, desde afiches de cine hasta carteles de universidades o afiches políticos, aunque la gran mayoría es para la venta de productos y servicios de empresas. Sus partes. Título. Es la parte que encabeza la información que contiene el afiche y por lo tanto debe ser atractivo y llamativo. Imagen o gráfica. Toda afiche requiere de una imagen, ilustración, dibujo que ayudará a optimizar el propósito del afiche. Texto. El eslogan, frase breve, es fundamental, ya que por medio de él se entrega el mensaje. Datos del producto promocionando o de la invitación que se hace. Puedes regresar a los ejemplos de afiches que te mostramos anteriormente e identificar las partes que lo componen y que te acabamos de explicar. Te ayudarán a aclarar tus dudas y elaborar tu afiche. Empezamos con la planificación. Sabes que para escribir un texto primero debes planificar. Para ello debes completar el siguiente cuadro. ¿Sobre qué voy a escribir? Acerca de las emociones. ¿Para qué? Para dar a conocer cómo las emociones influyen en la convivencia del entorno familiar. ¿A quiénes estará dirigido? Al público en general, pero especialmente a mi familia, docentes, compañeros, amistades, etc. ¿Cómo lo presentaré? En formato afiche. ¿Dónde lo difundiré? En mi casa y en las redes sociales. Elige el tema del afiche que elaborarás. El siguiente esquema te puede ayudar a que tengas más claras las características a desarrollar en la producción del material. Tenemos aquí el esquema, afiche. Mensaje, dibujos grandes y relaciones con el mensaje, lenguaje formal, letra grande y legible, datos y colores llamativos. Actividad 3. Revisamos la primera versión de un afiche sobre las emociones y construimos la versión final. En esta actividad, teniendo como insumo la planificación de la actividad anterior, diseñarás y elaborarás un afiche informativo donde se expongan las emociones de las personas en los diferentes espacios de convivencia de tu entorno familiar. La planificación que realizó la actividad anterior es un paso previo a la textualización y es muy importante. Para ello, organiza las ideas de forma coherente, cohesionada y adecuada a tu público lector y luego redáctalas. Reforzamos nuestros aprendizajes. ¿Cómo crear un afiche? Para crear un afiche debes considerar desde el punto de vista del eslogan. Debe ser lo más directo posible, utilizando un lenguaje sencillo para que sea fácil de recordar. El texto debe de ser breve. Debe ser capaz de jerarquizar la información, es decir, organizarla por orden de importancia sintetizando las ideas. Desde el punto de vista gráfico estético de imagen, busca formas gráficas y tipográficas atractivas y llamativas. Por ejemplo, diferentes tipos de letras. Puedes utilizar técnicas manuales o de artes plásticas. Articula imágenes con los textos seleccionados. Situación en la que se puede utilizar un afiche. En general los afiches se utilizan en lugares abiertos hacia el exterior y puedes realizarlos para invitar, informar o realizar alguna publicidad divertida. Estrategias para elaborar un afiche. Antes de elaborar el afiche, observa distintos afiches como por ejemplo, identifica en forma clara el mensaje que deseas comunicarle al receptor. Define el tamaño del afiche y los recursos con que cuentas para hacerlo. Durante la elaboración del afiche, redacta un texto breve que llame la atención del receptor por medio de los recursos expresivos del lenguaje. Recuerda que tu afiche tendrá un carácter informativo. Por lo tanto, debe llevar lugar, día, hora, etc. Analiza y elabora los contenidos y recursos gráficos que utilizarás. Dispone y diagrama los elementos escritos y gráficos de modo que resulte un todo armónico y organizado. Después de elaborarlo, verifica si cumple con el objetivo que te propusiste. ¿Se ve un todo organizado o atractivo? ¿La ortografía está correcta? ¿La información que incluyes es clara y precisa?
Por esta pandemia y cuidando tu salud y la de tus seres queridos, publica tu ficha en un lugar concurrido de tu domicilio. Empezamos con nuestra actividad. Determina tu tiempo y revisa si las ideas que estás planteando están claras. Determina cuál es la finalidad de la ficha, es decir, qué deseas comunicar. Para ello, recuerda lo desarrollado en la planificación, actividad 2. Determina el público objetivo, a quiénes va dirigido. Ahora, piensa qué quieres generar cada vez que las personas vean el afiche. Luego, piensa si el afiche estará dirigido a tu familia. Haz un boceto, un dibujo rápido y en primera versión sobre cómo te gustaría que quede tu afiche, pensando siempre en las emociones que explicarás ahí. Te sugerimos utilizar diferentes materiales, como papel, cartón, cartulina, un pedazo de madera u otro soporte que tengas en casa, pintura acrílica, témperas o acuarelas, marcadores permanentes, plumones, lapiceros u otros materiales. Busca un espacio de tu casa en el que puedas trabajar con tranquilidad y empieza a elaborar tu afiche. Utiliza los apuntes de tu planificación y los datos proporcionados. Comparte tu trabajo preliminar con un familiar o con amistades para recibir sugerencias. Coloca tu afiche en un lugar en el que toda tu familia lo pueda ver. Si deseas, puedes tomar una foto de tu afiche para compartirlo en tus redes sociales. Aquí tenemos el afiche. Nuestras emociones en el hogar, lo que cambió en el contexto actual. Tenemos aquí unas caritas que representan cada emoción: miedo, tristeza, enfado, aburrimiento. Y una frase: pero keep calm and aprende a gestionarlas. Relájate y respira, que todo pronto pasará. Actividad 4. Elaboramos un dibujo que tenga un diseño creativo empleando transformaciones geométricas. Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar tus útiles. A continuación, te invitamos a desarrollar la situación. Mejorando nuestra convivencia en el hogar. Debido a la crisis provocada por el coronavirus, estamos en una situación inédita. Niños y adolescentes en casa sin asistir al colegio, padres teletrabajando y otros sin poder salir a la calle nada más que para lo imprescindible. Es una situación que puede producir problemas de convivencia familiar debido a la irritabilidad, la ansiedad o el estrés, entre otros factores. La incertidumbre y el miedo por lo que está ocurriendo en todo el mundo pueden tener un impacto en nuestra salud. Para que la convivencia en tu familia sea pacífica y haya mucha armonía en casa, te proponemos realizar actividades recreativas o lúdicas con todos los integrantes de tu familia. El reto será crear un diseño con piezas de triángulos de colores u otros polígonos que te gusten y explicarás a tu familia las transformaciones geométricas que empleaste para construirlo. Transformaciones geométricas. Una transformación geométrica nos da la opción de crear una nueva figura a partir de una figura dada llamada original. Entre ellas tenemos traslación. Es una transformación geométrica que se realiza en el plano. En esta transformación, las figuras solo cambian de posición, es decir, solo cambian de lugar. Su orientación, tamaño y forma se mantienen. El vector se utiliza como referencia para indicar la magnitud y la dirección del traslado. Ejemplo: trasladar el triángulo ABC según el vector de traslación. La figura original debe moverse 8 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba. 8,2. Aquí vemos este movimiento. Resolución. Representamos en el plano el vector de traslación. Trasladamos cada vértice del triángulo ABC 8 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba. Puedes apreciar lo que estamos haciendo. Unimos los vértices trasladados A, B y C para reproducir el triángulo. Pintamos el triángulo trasladado como se muestra en la figura. Ya te das cuenta de este movimiento. Rotación. Una figura es sometida a rotación cuando se mueve alrededor de un punto fijo, un ángulo determinado y teniendo en cuenta un sentido. Ejemplo: describe qué transformaciones geométricas se aplicaron a la figura A para obtener la figura de la posición B. Como podemos apreciar, la figura A ha sufrido ciertas transformaciones geométricas. Partiendo de la figura A, esta realiza primero un giro 90 grados en sentido horario respecto al punto 0 y se obtiene la figura de la posición B. Describe qué transformaciones geométricas se aplicaron a la figura C para obtener la figura de la posición D. La figura de la posición C
da un giro de 90 grados en sentido antihorario respecto al punto N y se logra finalmente la figura de la posición D. Por lo tanto, la composición de transformaciones geométricas es rotación. Tenemos ahí la fuente. Recuerda, el sentido horario va en el mismo sentido que las agujas de un reloj amanecidas. Simetría o reflexión. Es el movimiento que se hace respecto a una recta en que los puntos de la figura y sus imágenes correspondientes determinan un segmento perpendicular a la recta en su punto medio. Ejemplo, la siguiente figura muestra un polígono irregular ubicado en el primer cuadrante del plano cartesiano. Aquí puedes apreciarlo. ¿Cómo quedará finalmente la figura si se realiza una reflexión con respecto al eje Y? Para realizar una reflexión con respecto al eje Y, del primer cuadrante al segundo cuadrante, consideramos a este eje como si fuera un espejo. Trasladamos cada vértice del polígono al otro lado del eje Y en forma horizontal, considerando que para el eje X sus valores cambian a negativo y los valores del eje Y se mantienen tal como se muestra en la figura. Tenemos las fuentes. Ahora te toca a ti. Elabora un dibujo libre en el que consideres figuras con distintas transformaciones geométricas e identifica y justifica cuáles utilizaste. Recuerda registrar tus respuestas en el cuaderno u hojas de tu portafolio o grabar un audio. Después volverás a utilizar esta información. Hemos hecho este gráfico, este dibujo de una distribución de dormitorios en mi hogar. Cada dormitorio tiene de por sí una relación. ¿Por qué? Porque existe movimientos tanto de traslación, de rotación, puede ser en las ventanas, puede ser en la cama, en el ropero, en la puerta. También tenemos una reflexión en los dormitorios, en el dormitorio propio y en el dormitorio de mi hermano. Es una buena forma de representar las transformaciones geométricas, identificarlas y también ahí está justificado cuáles estamos utilizando. Ficha de autoevaluación. Criterios. Resuelva problemas de forma, movimiento y localización. ¿Describí un objeto en términos de una traslación y rotación? Sí. ¿Describí un objeto en términos de una reflexión y ampliación? Sí. ¿Leí gráficos que describen características de las formas geométricas? Sí. ¿Empleé procedimientos para describir el desplazamiento de los objetos? Sí. ¿Justifiqué con conocimientos geométricos el descubrimiento entre las formas y las transformaciones geométricas? Sí. Actividad 5. Planificamos formas para replantear el uso óptimo de los servicios básicos del hogar. Iniciamos nuestras actividades con una lectura. En tiempos de inmovilidad social y de emergencia sanitaria, los integrantes de la familia de Luis pasan más tiempo en casa. En estos últimos meses, cada vez es más recurrente el consumo de los servicios de energía eléctrica y de agua potable. Esta situación se evidencia en el incremento de los montos de los recibos, ocasionando reajustes en el presupuesto familiar para dar prioridad a estos pagos. Además, se dan algunas controversias entre sus miembros debido a que mutuamente se atribuyen responsabilidades ante esta situación. Luis, el hermano mayor, preocupado por la situación de convivencia y la situación económica que se ha generado en su familia, está indagando sobre el uso adecuado de estos recursos. Por ejemplo, se enteró que dejar el caño abierto un minuto implica desperdiciar 20 litros de agua, o que dejar una termoeléctrica encendida durante todo el día puede significar 216 soles más al mes, y que hay lugares en donde la población no tiene acceso a estos recursos. Ahí tenemos la fuente. Ante esta situación, te invito a reflexionar a través de las siguientes preguntas. ¿En tu hogar están haciendo un uso inadecuado de estos servicios básicos? Normalmente estamos al tanto del cómo manejamos nuestro consumo de los servicios básicos. Sin embargo, ha habido veces que hemos olvidado de desenchufar algún aparato o apagar la bombilla de alguna habitación. ¿Las empresas que brindan estos servicios están cobrando de más? Se ha visto casos de empresas de agua, luz en los noticieros del país que están cobrando de más. ¿Cómo afecta el mal uso de estos servicios en la economía y convivencia de tu familia? Tenemos que pagar más por estos servicios con dinero que podría estar destinado para alimentación, transporte, salud, educación, ocio, etc. Por lo que ahora tenemos que cuidar más de su consumo.
En lo que respecta a la convivencia familiar, el aumento de gastos en los servicios básicos genera conflictos entre los integrantes, ya que se pueden echar la culpa sobre quién malgasta la luz o si alguien dejó un grifo de agua abierto, etc. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? Adquirir nuevas costumbres como desenchufar los aparatos electrónicos cuando no los utilizamos, apagar las luces de las habitaciones cuando no estemos presentes, no sobrecargar nuestros dispositivos móviles, verificar que todos los grifos de agua estén cerrados cuando no los utilicemos, reciclar agua. Si tenemos plantas, aplicar riego por goteo, cerrar el grifo de agua cuando nos enjabonemos las manos, ducharnos más de 5 minutos, entre otros. Refuerza tus ideas. Los recursos naturales son bienes o servicios que provee la naturaleza de manera directa, es decir, sin la intervención del ser humano. Pueden ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades. Contribuyen al bienestar y desarrollo de las personas de forma directa. Materias primas, minerales, alimentos o indirecta. Servicios ecológicos. Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de riqueza en una comunidad, ciudad, región, país, mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o de algún servicio. Tienen como fin la satisfacción de las necesidades humanas. Cada comunidad encuentra que sus recursos son limitados y que por lo tanto, para poder satisfacer estas necesidades, debe hacer una elección que lleva incorporado un coste de oportunidad. Ahora, reúnete con los miembros de tu familia y coméntales lo que has comprendido acerca de la importancia del adecuado uso de los recursos que usamos. Asimismo, reconoce con ellos las instituciones reguladoras de servicios públicos y sus funciones y completa el siguiente cuadro. Instituciones reguladoras. ¿Qué son y cuáles son sus funciones? SUNAS. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento es un organismo público regulador creado por Decreto Ley número 25.965 y adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Regular, normar y supervisar la provisión de los servicios de saneamiento por parte de los prestadores, de forma independiente, objetivos y oportunos, para contribuir a que los ciudadanos y ciudadanas aseguren el ejercicio de sus derechos y deberes. OSINERGMIN es el organismo supervisor de la inversión en energía y minería, una institución pública encargada de regular y supervisar que las empresas del sector electrónico, hidrocarburos y minero cumplan las disposiciones legales de las actividades que desarrollan. Regular, supervisar y fiscalizar los sectores de energía y minería con autonomía, capacidad, técnica, reglas claras y predecibles para que las actividades en estos sectores se desarrollen en condiciones de seguridad y se disponga de un suministro de energía confiable y sostenible. OCIPTEL, el organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones. OCIPTEL es un organismo público especializado, regulador y descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, que cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. Promover la competencia del mercado de comunicaciones, calidad de los servicios de telecomunicaciones y el empoderamiento del usuario de manera continua, eficiente y oportuna. Para concluir, en una ficha como la que verás a continuación, anota todos los consumos que realizan en tu hogar, ya que permitirá analizarlos al detalle y tomar decisiones acertadas para aprovechar mejor los recursos en pro de la economía familiar. Consumos de mi familia. Costo, observación o comentario. Servicio de agua y desagüe, 20 soles. Podemos ahorrar agua reciclando la lavarropa. Asegurarse de que los grifos de agua estén cerrados cuando no los utilicemos. Ducharse como tiempo máximo de 5 minutos, apagando la ducha al momento de enjabonarse o echar champú al cabello. Aplicar riego por goteo a las plantas. Servicio de energía eléctrica, 120 soles. Desconectar los artefactos que no utilicemos, apagar la luz de una habitación si no vamos a estar presentes, bajar el brillo de las pantallas para que duren más las baterías, no sobrecargar los dispositivos móviles. Servicio de internet, teléfono y cable, 200 soles. Dar buen uso del internet, no excederse en los minutos de las llamadas telefónicas, informarnos sobre las tarifas de precios, revisar los recibos para verificar si estamos pagando lo justo. Actividad 6. Escribimos un relato sobre los aspectos emocionales que favorecen a una buena relación familiar. Lee el siguiente relato que será fuente para tu creatividad. Pedro se siente molesto. Érase una vez dos hermanitos, Sara y Pedro, que se querían mucho y pasaban todos los días juntos. Sara tenía 6 años y Pedro 5. Se acercaba el cumpleaños de Sara y entre todos empezaron a preparar una gran fiesta para celebrarlo.
Los padres de Sara y Pedro hicieron invitaciones para los amiguitos de Sara. Todo el mundo ayudaba en algo para la fiesta, y Pedro empezaba a estar un poco cansado porque no se hablaba de otra cosa durante todo el día y no le hacían mucho caso. Además, esa no era su fiesta. El día del cumpleaños de Sara, sus padres se levantaron temprano para decorar toda la casa. Había un gran cartel que decía: «Muchas felicidades, Sara». Cuando llegó la hora de saludarla, los padres de Pedro y Sara fueron a la habitación de Sara para despertarla. Ella estaba contentísima, porque además le habían llevado un gran regalo envuelto en un papel de muchos colores y con una gran cinta roja alrededor. Lo desenvolvió con cuidado y era un oso de peluche enorme. Sara estaba muy alegre y no paraba de dar gracias a sus padres por ese regalo tan bonito. Luego Sara preguntó por Pedro, que se tenía que haber despertado con todo el ruido, pero no había ido a felicitarla todavía. Así era, Pedro le estaba escuchando todo, pero él también quería regalos y no le apetecía ir a darle a Sara el suyo. Sin embargo, sus padres fueron a despertarlo y a decirle que debía felicitar a su hermana. Así lo hizo, pero Sara, aunque no dijo nada, se dio cuenta de que no lo hacía de corazón como solía hacerlo. Desayunaron todos juntos, aunque Pedro no estaba alegre como de costumbre. Se fueron a la escuela. Todo el mundo felicitaba a Sara y en su clase le cantaron cumpleaños feliz. A la salida, todos los compañeros de Sara la acompañaron a su casa. Fue una fiesta genial, pero Pedro seguía molesto porque nadie le hacía caso. Todo el mundo estaba pendiente de Sara. Le daban muchos regalos y estaba tan contenta y ocupada con todos sus amigos que no le hacía caso. Pedro se sintió tan molesto que fue a otra habitación. Pero Sara sí que estaba pendiente de su hermano y se puso muy triste de verlo enfadado con ella. Ya no le importaban sus regalos, ni la torta con las velas, ni las canciones, ni nada, porque ella quería mucho a su hermanito y él estaba molesto con ella. Entonces decidió ir a hablar con él. Al principio, Pedro hacía como si no le escuchara, pero en realidad estaba muy contento de que Sara hubiera ido a hablar con él. Sara le dijo que no se molestara, que le daba todo lo que le habían regalado con tal de que estuviera contento. En ese momento, Pedro se dio cuenta de lo buena que era su hermanita y de cuánto lo quería. Él no tenía ningún motivo para molestarse. Era el cumpleaños de su hermana y tenían que estar todos contentos por ella. Así que le pidió disculpas por su comportamiento y se fueron los dos juntos con el resto de sus amigos para apagar las velas de la torta. Ahí está la fuente. Al término de la lectura, reflexiona y responde estas preguntas. ¿Qué se dio cuenta Sara cuando Pedro fue a felicitarla? Que no lo hacía de corazón. ¿Cómo se sentía Pedro mientras todo el mundo estaba pendiente de Sara? Se sentía molesto. Sara decidió hablar con él. ¿Qué ocurría con Pedro? Como era su cumpleaños de Sara, no le hacían mucho caso a Pedro por lo que actuó de esa manera, pero después se dio cuenta que era por su cumpleaños de su hermana que la apreciaba mucho, así que pidió disculpas y cambió su comportamiento. Te alcanzo algunos aportes para mejorar tu historia. ¿Qué es una historia? Es una narración, un relato o una exposición de acontecimientos, ya sean reales o ficticios. Una historia agrega emoción, personajes y detalles sensoriales a los hechos. Es por esa razón que una historia nos atrapa, nos cautiva a lo largo de su trama y entrega su mensaje. Parte de una historia, inicio, parte en la que se inicia la historia. Aquí se presentan los personajes, el espacio y la época en que ocurren los acontecimientos. Nudo, parte en donde surge el conflicto. Suceden los acontecimientos más importantes. Desenlace, parte donde se da la solución al conflicto de la historia. Finaliza la narración. Ahora te proponemos algunas nociones que te ayudarán a escribir tu historia. ¿Qué es el aspecto emocional? Se define como aquel sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación que se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica e incluye reacciones de conducta como la agresividad o el llanto. ¿Qué son las buenas relaciones familiares? Las buenas relaciones con familiares y amigos contribuyen a la estabilidad emocional. La importancia de la buena comunicación en la vida familiar provoca beneficios que logran una buena estabilidad en el desarrollo de las relaciones de sus integrantes. Ahora te toca a ti. Organiza toda la información y empieza a escribir tu relato. Ten en cuenta que debes mencionar los aspectos emocionales que favorecen una buena relación en tu entorno familiar y la estructura de este tipo de texto que te hemos presentado anteriormente. El relato. Tan cerca pero a la vez tan lejos. Todo comenzó un viernes por la tarde cuando llegó el recibo de energía eléctrica a nuestra puerta. Cuando lo vimos con mi madre nos dimos cuenta de que habíamos incrementado nuestro consumo mensual de luz. De lo que antes pagábamos 100 soles, ahora estábamos por los 130 soles. Nos quedamos absortos y decidimos indagar por qué la subida tan repentina del recibo.
Al analizar, nos dimos cuenta de que desde el inicio de la cuarentena por el COVID-19 hace 4 meses aproximadamente utilizábamos mal los artefactos electrónicos, ya que estábamos estudiando y trabajando de manera remota y ahora todo se hacía por medio de un celular, laptop o computadora. Sin embargo, la factura del mes pasado de la luz era de un monto aproximado de 100 soles y la actual de 130 soles, por lo que decidimos seguir investigando. Pasados unos días nos dimos cuenta de que mi hermano menor ya no jugaba con sus juguetes, venía tarde a comer a la mesa y dormía casi todo el día. Nos dimos cuenta que estaba usando el laptop todas las madrugadas para jugar juegos en línea con sus amigos del colegio y todos otros que había hecho habitualmente, lo cual no solo estaba afectando la economía del hogar, sino también su salud, por lo que decidimos conversar. En la tertulia familiar le dijimos que debía medir más sus horarios de juego y no descuidar otros aspectos como su salud, educación y sobre todo la familia, ya que debido a esto se había apartado y ya no era como antes los almuerzos familiares. Al escuchar esto, él nos respondió que nosotros también ya no éramos los mismos de antes, porque ahora nos pasábamos mirando nuestros celulares al momento de almorzar o ver una película y que ya ni conversábamos ni preguntábamos por nosotros, lo cual le causó mucha tristeza y por otro lado, ya no podía salir con sus amigos a jugar en el parque por las nuevas medidas sanitarias y que se aburría demasiado en casa, por lo que uno de sus compañeros le convenció a jugar uno de sus juegos en línea, donde conoció nuevos amigos de todo el mundo y además que se divertía. Mi madre le respondió que en parte tiene razón, que a pesar de que estamos más cerca a la vez estamos más lejos. La tecnología nos ha deshumanizado a tal punto que no podemos vivir sin ella. Es cierto que por todo lo que está pasando en el contexto actual la necesitamos más que nunca, pero eso no implica que descuidemos nuestros lazos como familia, ni tampoco nuestra salud física ni mental. Además debemos tener cuidado porque así podemos encontrar contenido que no es adecuado para nuestra edad, como podemos toparnos con personas desconocidas con malas intenciones. A lo que yo aporté de que debemos cambiar esos malos hábitos y respetarnos. Primero la familia. Podemos divertirnos con la tecnología, conversar con nuestros amigos, mirar videos pero sin caer en el vicio. Yo también estuve derrochando mucho tiempo en mirar mis series en mi celular, por lo cual no descansaba bien y descuidaba mis estudios, además de malgastar en energía. Por lo que llegamos a un acuerdo y establecimos horarios para realizar nuestras actividades ya sean familiares, de estudio, de entretenimiento, de ejercicio, para comer, etc. Todo esto con el objetivo no solo de ahorrar energía o salvaguardar nuestra salud, sino para pasar más tiempo de calidad con la familia. Evalúa los resultados. Para finalizar veamos, ¿cómo te fue con las actividades de hoy? Criterios para la evaluación de mi aprendizaje. Leí de manera fluida y respetando los signos de puntuación. ¿Lo logré? Sí. Respondí adecuadamente las diferentes preguntas. ¿Lo logré? Sí. Resolví las actividades tomando en cuenta mis tiempos y espacios. ¿Lo logré? Sí. Comprendí las imágenes o lecturas de las actividades. ¿Lo logré? Sí. Tomé en cuenta las premisas de cada actividad para desarrollarlas. ¿Lo logré? Sí. Reconocí los procesos de la producción de textos. ¿Lo logré? Sí. Reconocí la importancia del consumo responsable de los recursos económicos. ¿Lo logré? Sí. Hice uso adecuado de recursos o materiales de mi entorno. ¿Lo logré? Sí. Muchas gracias por ver este video. Estaremos subiendo más videos de la carpeta de recuperación. Esperamos te haya servido de algo. Bye.